Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver lo que es la resistencia eléctrica. Aquí podemos ver un modelo de una línea de transmisión, ¿ya? Donde R es la resistencia, que la conocemos y su unidad es el ohmio. L es la inductancia y su unidad es el Henry o henrios. C es la capacitancia y su unidad es el faradios. RLC, ¿no? Entonces, resistencia, inductancia y capacitancia. Tenemos otro elemento que se llama conductancia y es simplemente la inversa de la resistencia y su unidad es el Siemens, ¿no? Bueno, este es un modelo de una línea de transmisión. Ya más adelante vamos a ir viendo que existen varios modelos, ¿ya? Pero lo que quiero mostrarles ahora que una línea de transmisión tiene estos cuatro elementos, ¿ya? De los cuales nosotros tenemos que conocer y saber cómo se determina, ¿no? Y ahora vamos a empezar por la determinación o por conocer un poco más de la resistencia, porque resistencia desde los primeros semestres que hemos ido manejando, ¿verdad? Bien. Ahora, aquí se ha hecho una representación interna del conductor. Aquí podemos ver los bordes del conductor con estas líneas verdes. En medio del conductor, bueno, que sería el material, ¿no? Ya sea cobre o aluminio, que viene, por ejemplo, con imperfecciones o defectos cristalinos, ¿no? No nos olvidemos que no es 100% puro. Entonces, también cualquier material tiene núcleos atómicos, ¿no? Representados por este rectángulo verde, ¿no? Y las imperfecciones hemos representado con estos círculos rojos. Y bueno, infinidad de cargas que estamos representando con triángulo, que están presentes dentro del material conductor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos circular una corriente, ¿no? Aquí está. Si hacemos circular una corriente, ¿qué pasa con los electrones? Aquí E significa electrones. Entonces los electrones se empiezan a mover, ¿verdad? Pero cuando se mueven, pues se chocan. Por ejemplo, este electrón se va a chocar, movimientos hacia este lado, pero se va a chocar con este núcleo atómico, ¿no? Y bueno, este otro, si avanza, se va a chocar con otra carga, ¿no? O se va a chocar con imperfecciones, ¿no? El hecho es que no es fácil que el electrón circule, ¿no? Porque se va a ir chocando con todas estas cosas, imperfecciones, defectos, núcleos, cargas que existen dentro del conductor, ¿no? Entonces, esta dificultad que tiene el electrón para circular o para desplazarse de un lugar a otro dentro de un conductor es lo que llamamos resistencia eléctrica, ¿no? Muchos saben el concepto muy común que la resistencia es la oposición al paso de una corriente, que sí, si se dan cuenta es eso, ¿no? Entonces, vemos que es esa dificultad que tiene, ¿no? Que tienen los electrones de circular, de atravesar un medio conductor, ¿ya? Y ahí que la resistencia puede ser más alta o más baja. Más alta porque aquí tiene mayor cantidad de elementos que no le permiten la circulación, y o más baja cuando pues hay menos elementos y su circulación es más fácil, ¿no? Ahora, cuando un electrón choca con uno de estos elementos, rebota, ¿no? Entonces, y todos chocan contra todos. Pero este efecto se aumenta o se incrementa aún más cuando nosotros subimos la temperatura. Bueno, aquí falta grados, ¿no? Es grados centígrados esto. Pero se incrementa,
¿no? Los electrones chocan, luego retroceden y vuelven a chocar con otros electrones y es todo un caos ahí adentro y es más difícil la circulación del electrón, ¿ya? En esta diapositiva se está mostrando la geometría de los conductores. Ya habíamos hablado de esto. Cada círculo rojo va a representar, por ejemplo, la fase A, B, C. Aquí esto es simple eterna y es una configuración horizontal. Acá, por ejemplo, puede haber fase A, B, C y otra, o más bien dicho, aquí puede estar la fase A, pero compuesta por dos conductores, podría ser. Por ejemplo, esta puede ser la fase A y acá puede estar el otro conductor, pero que también pertenece a la fase A, ¿no? Aquí puede estar la fase B y aquí el otro conductor que también pertenece a la fase B, la fase C y el otro conductor que también puede pertenecer a la fase C. Bueno, esto vamos a ver más adelante, pero bueno, lo que ya sabemos que esto le llamamos doble terna, ¿no? Y es en configuración vertical, ¿ya? Porque está verticalmente. Y la configuración triangular o tres bolillos que habíamos hablado. Esto simplemente para hacerles recuerdo, ¿ya? ¿Qué tipo de configuración existe? El tema de doble terna lo vamos a ver ya cuando entremos en la inductancia, ¿ya? Bien, ahora, imaginemos que tenemos aquí un conductor de cobre en azul y un conductor de aluminio en verde, ¿ya? Supongamos que están los dos a 100 grados centígrados, ¿ya? Aquí también me falta grados centígrados. Pero, ¿qué pasa? En el cobre, si tenemos mayores corrientes, si puede llevar mayor corriente, eso significa que existe una menor resistencia, que el cobre tiene una menor resistencia, ¿ya? ¿Qué pasa con el aluminio? El aluminio va a circular una menor corriente, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una mayor resistencia, ¿ya? Eso pasa entre estos dos materiales o metales, ¿ya? Ahora, aquí al lado se muestra una gráfica donde vemos aquí temperatura en grados Kelvin y la resistividad, ¿ya? Y arriba también temperatura, pero en una escala de grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice por esta gráfica? Nos dice que cuando sube la temperatura, también se incrementa la resistividad. Recordemos que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud del conductor sobre la sección transversal del conductor, ¿sí? Entonces, si incrementamos la temperatura, incrementamos la resistividad, entonces lo que está pasando es que la resistencia se está incrementando también. Ahora, existe una resistencia ideal, ¿ya? Y tiene un comportamiento, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el comportamiento ideal de la resistencia? Primero, esta resistencia ideal establece una relación de proporcionalidad, ¿ya?, entre la corriente que la atraviesa y la tensión que puede ser medida en sus extremos, ¿ya? O sea, prácticamente nos habla de la ley de Ohm, ya existe esa relación. La resistencia ideal cumple la relación que establece la ley de Ohm, ¿no? Tensión es igual a resistencia por corriente, ¿verdad? ¿Qué más? Una resistencia ideal
permite una distribución de corriente uniforme o continua, ¿ya? No continua, sino uniforme, una distribución de corriente uniforme. Y esta distribución de corriente uniforme se produce cuando por la resistencia circula una corriente continua, que lo vamos a ir viendo. Eso más bien quiere decir, ¿ya? Ahora, una resistencia ideal es ese elemento pasivo que disipa energía en forma de calor, ¿ya? Es decir, que sigue la ley de Ohm, la ley de Joule, ¿ya? Ahora, ¿qué es un elemento pasivo? Un elemento pasivo es aquel elemento que no puede controlar el flujo de corriente, ¿ya? Y dentro de los elementos pasivos está la resistencia, la inductancia, la capacitancia también, ¿no? En cambio, hay elementos activos. Esos elementos activos son los que controlan el flujo de corriente a través de una señal eléctrica, y en este caso están, por ejemplo, los semiconductores, ¿no? Pero para el caso de la resistencia estamos hablando de un elemento pasivo, ¿ya? Bien, veremos cómo se comporta la resistencia. Ustedes pensarán que la resistencia se comporta idéntico o igual cuando se aplica corriente continua que cuando se aplica corriente alterna, pero la verdad es que no, tienen distintos comportamientos, ¿ya? Entonces, hablemos de la corriente continua. Cuando circula corriente continua, en este caso sobre el conductor que tiene una resistencia, la resistencia de este conductor es ideal, es decir, cumple la ley de Ohm, disipa energía según la ley de Joule, y la distribución de corriente en la sección transversal del conductor es uniforme, ¿ya? Por eso, con corriente continua, la resistencia es ideal, ¿no? Y aquí, bueno, se ha vuelto a repetir, dice distribución de corriente uniforme. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero, ¿qué pasa en corriente alterna? Hay un dibujo. Sabemos que cuando hablamos de corriente alterna estamos hablando de una señal que es senoidal. Entonces, en el caso de que la señal aplicada sea senoidal y a bajas frecuencias, se observa que una resistencia real, ¿no?, se comporta de una forma muy similar a lo que haría en corriente continua, ¿no? Y sería despreciable las diferencias, ¿no? Pero ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser frecuencia baja. ¿Ve? No olvidemos que la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Y qué es el periodo? Justamente es esta distancia, ¿no? Aquí inicia la señal y aquí concluye y vuelve a iniciar. Entonces, este es el periodo. Si quisiéramos tener frecuencias bajas, ¿qué tendría que suceder? Que el periodo tendría que ser alto, ¿no? O sea, tendría que ser de mayor tamaño, ¿no? Entonces, tendríamos que alargar, ¿no? Eso significa tener frecuencias bajas. ¿Ya? En ese caso, decimos ya, entonces, si circula en el conductor una corriente alterna, pero esta corriente, esta es la señal, tiene sinusoidal, es de frecuencia baja, entonces el comportamiento es como en corriente continua, decimos, ¿no? Pero en altas frecuencias el comportamiento es diferente. La distribución de la corriente alterna en el conductor ya no es uniforme. Entonces queremos, pero dice esto en frecuencias altas. Es decir, para que esta frecuencia sea alta, ¿qué tiene que suceder? Este periodo más bien tiene que ser pequeño. Entonces estamos hablando de ondas así, más, ¿no?,
para frecuencias altas, más pequeñas, periodos más pequeños, ¿no? Entonces así la frecuencia es alta. En este caso, si tenemos este comportamiento, la distribución de corriente ya no va a ser uniforme, ¿ya? Ahorita un poquito lo vamos a aclarar. Ahora, la resistencia, como ya sabemos porque lo hemos debido ver en otras materias, tal vez en físicas también, cambia con la temperatura, ¿no? O sea, aquí que hemos visto que la resistencia, bueno, aquí no hemos hablado todavía de resistencia, de cómo cambia o cuál es el valor, pero ya hemos dicho que la resistencia es otra cuando se trata de altas frecuencias. Entonces podríamos inferir que la resistencia también cambia, ya no es esa resistencia ideal, ¿ya? Y por otra parte, vemos que la resistencia cambia por temperatura. En el anterior caso, la resistencia cambia por variación de frecuencia, ¿ya? Y aquí la resistencia cambia por temperatura, ¿sí? Entonces nosotros conocemos estas fórmulas, ¿sí? Que es la resistencia para una temperatura 2, es igual a la resistencia para una temperatura inicial, o 1, ¿no? Y bueno, 1 más alfa, que es el coeficiente de térmico o de dilatación, también le conocen, ¿no? T2, temperatura 2 menos temperatura 1, ¿no? Entonces, hemos aplicado tal vez algunas veces esta fórmula, ¿no? Pero existe otra, que es esta, pero les diré que es lo mismo, los resultados no están idénticos, ¿no? Pero esta nos da en ohmio por milla, eso hay que tomar muy en cuenta, ¿ya? Entonces, donde RT2 es la resistencia de C, que es de C en corriente continua, ¿ya? Es resistencia en corriente continua a cualquier grado de temperatura, T2, ¿ya? En grados centígrados. RT1 es la resistencia también en corriente continua a cualquier a otra temperatura, más bien, ¿no? Otra temperatura T1, ¿ya? Y T se conoce como una constante para cualquier tipo de material, ¿ya? Y va a valer 234.5, por ejemplo, para cobre recocido. Va a valer 241.5 para cobre estirado en frío, ¿ya? O 228.1 para aluminio estirado en frío, ¿ya? Entonces, generalmente, por ejemplo, para los conductores ACCR, nosotros utilizamos este factor, ¿no? 228.1, un T de 228,1, ¿ya? Bien, ambas fórmulas han sido encontradas, pero se refiere a las resistencias en corriente continua, ¿ya? Eso hay que tener muy claro. Ahora, les decía, esta es la variación de la resistencia por temperatura, y aquí hablábamos de la variación de la frecuencia. Pero ahora, aquí ya se muestra con un dibujo mejor a qué nos referimos con este cambio de la resistencia debido a la frecuencia. Veamos aquí el A. En la figura A está hablando de una distribución uniforme de la corriente. Esta es la sección transversal de un conductor, ¿no? Entonces tenemos que dibujar aquí sus líneas, ¿no? Pero bueno, vemos cómo la corriente en la sección transversal se distribuye uniformemente cuando hablamos de corriente continua, ¿ya? Pero cuando hablamos de corriente alterna, la distribución ya no es uniforme. Se dan cuenta que al medio ha quedado un espacio vacío, ¿sí? Porque sucede un fenómeno que es que en el medio del conductor se incrementa la resistencia, ¿sí? Debido a fenómenos de flujos, ¿ya? Pero flujos magnéticos, aquí al centro se incrementa la resistencia, y eso hace que la corriente no circule por este sector. Entonces tienda a circular por el sector donde existe una resistencia más baja. Perdón por los ruidos, parece que va a llover.
Bueno, el hecho es que existe una profundidad aquí, veamos en este dibujo rojo, una profundidad aquí entre este segmentado, ¿no? Y el extremo del conductor, aquí vemos un delta. A esto se le llama como profundidad de piel, ¿ya? Y sería por donde circularía la mayor cantidad de corriente, ¿ya? Entonces, esta es la diferencia en la circulación de corriente continua y corriente alterna. Ahora, la Agencia de Estándares de los Estados Unidos ha publicado valores entre la resistencia efectiva, es decir, la resistencia alterna, y la resistencia de corriente continua, ¿ya? Pero todos estos valores son para un conductor cilíndrico, ¿ya? Y la relación entre dichas resistencias está representada en esta figura, ¿ya? Aquí lo pasé, no se nota muy bien, pero sí nos ayuda, es suficiente como para entender, ¿ya? Ahora, esta relación está representada en función de MR, aquí vemos en el eje en el eje X, si le ponemos un eje de coordenadas XY, en el eje X es MR, ¿ya? Y en el eje Y está un factor que se llama K, así, K nada más, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, yo entro, si tengo un MR de 1.2, intersecto la curva, por decir que me queda por ahí, y yo puedo saber aquí que es un poquito más de 1.01, ¿no? El factor K, ¿ya? Entonces, la relación que existe entre este MR y la resistencia en corriente continua es esta fórmula, ¿ya? Aquí, MR igual a 0,063598 raíz de la permitividad relativa, que va a ser 1 para nosotros, por la frecuencia, que es 50 para nosotros, sobre RCC, que es la resistencia en corriente continua. Para aplicar esta fórmula, esta resistencia tiene que introducirse en ohmios por milla, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros conocemos la resistencia en corriente continua, conocemos la frecuencia, aplicamos esta fórmula y hallamos este factor MR, ¿ya? Luego, una vez conocido el factor MR, nos venimos a esta curva, intersectamos la curva y podemos hallar el factor K, ¿sí? Si vemos la fórmula de acá abajo, vemos RCA. Ese RCA es la resistencia en corriente alterna, ¿ya? Entonces yo puedo hallar de esa forma la corriente alterna, ¿ya? Entonces, la resistencia de corriente alterna, yo puedo hallar de esa forma. Entonces, la resistencia en corriente alterna va a ser igual al K que encontremos por la resistencia en corriente continua, ¿no? Entonces, bueno, las unidades igual ohmios por milla, ¿sí? Entonces, ¿qué es suficiente? Conocer la frecuencia y la resistencia en corriente continua. Pero como vemos, no es igual hablar del valor en corriente continua que en corriente alterna, ¿sí? Lo que sí es que en líneas de transmisión no importa tanto la resistencia, porque lo que más influye es la inductancia, ¿no? Pero cuando hablamos ya en media o baja, sí influye bastante la resistencia, ¿no? Pero igual lo tenemos que conocer. Bien. Ahora, aquí hay un ejercicio. Dice, de tablas de conductores, sabemos que la resistencia DC, o sea, en corriente continua del conductor IBIS, ese es el nombre de un conductor, y es de aluminio estirado en frío. Esa resistencia de este conductor IBIS a 20 grados centígrados es
0,043 ohmios sobre 1000 pies. No hay que asustarse cuando en las tablas nosotros vemos esto. Simplemente hay que dividir 0,043 dividido entre 1000 y tendría ohmios pies. Y si yo hago los factores de conversión necesarios para llevarlos a ohmio por milla, como este caso, ¿no? 0,22704 ohmios por milla. Eso es equivalente a eso. Ustedes hagan la prueba en casita. Entonces, lo que me pide es hallar la resistencia a 50 grados centígrados y 60 Hz. ¿Ya? ¿Qué necesitábamos? Primero tenemos que encontrar tenemos que hacer el cambio de la resistencia por temperatura. ¿Ya? Voy a aplicar esta fórmula. ¿Ya? Voy a ver si tengo avanzado. No lo tengo, así que les voy a explicar para que ustedes lo desarrollen en sus casitas. ¿Qué pasa? Es que estoy grabando con el OBS y salgo y no me va a ser fácil utilizar una pizarra virtual en estos momentos. Bien, pero conocemos esta fórmula, ¿sí? Resistencia T2, resistencia T1, el T, que para nosotros nos habla de aluminio estirado en frío, estamos hablando de 228,1. ¿No? Tenemos que tener una resistencia 2, una resistencia 1, una temperatura 2 y una temperatura 1, ¿sí? Esos son los datos que nos han dado, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, temperatura 1, 20 grados centígrados, ¿sí? Asociado a una resistencia 1, a una resistencia para esta temperatura, que en este caso es 0,22704 ohmios milla, ¿sí? Y nos pide hallar la resistencia a una temperatura 2, que sería 50 grados centígrados. ¿No? Es como partir de una condición inicial a una condición final, ¿no? Entonces ya tengo el T1, ya tengo el T2, ya tengo una resistencia 1. Lo que tengo que hacer es hallar esa resistencia 2, ¿no? Esta resistencia 2, porque el resto ya lo tengo, ¿no? Así voy a hallar la corriente para un cambio de voy a hallar la resistencia para un cambio de temperatura. ¿Ya? Luego, pero el ejercicio me dice, además, que tiene que estar a 50 grados, tiene que ser para 50 Hz, ¿no? Me está hablando de frecuencia. Entonces, ¿qué hago? Vengo aquí, ¿no? Este RCC es RT2 que han hallado, ¿no? Pero para el cambio para un cambio de temperatura dado. Siempre primero se hace el cambio de temperatura, luego el cambio por frecuencia, ¿sí? Entonces RT2 está aquí, ¿no? Lo reemplazo. Y 50, esto es 1 hemos dicho, y frecuencia, bueno, no es 50, según el ejercicio es 60. Voy a hallar el MR, voy a entrar a esta curva, voy a interpolar si me queda por aquí, no sé por dónde quedará en estos momentos. Luego yo voy a multiplicar este K que encuentre de acá por la resistencia T2 que he hallado, y esa va a ser mi resistencia en corriente alterna bajo estas condiciones, ¿sí? Bien, es un cálculo sencillo y a ver si lo pueden hacer para la siguiente clase. Lo que quiero mostrarles aquí es una tabla, ¿ya? Tabla que tiene características eléctricas de conductores tipo ACCR, ¿sí? Entonces, la mayoría de las tablas no tienen la misma estructura, pero sí tienen el mismo contenido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice tipo, aquí vemos. En el ejercicio nos mencionaba que era un conductor IBIS. Podemos leer aquí el IBIS. Entonces, el nombre de estos conductores están relacionados a nombres de pájaros, ¿ya? Entonces, si hablamos de otro tipo de conductor, por ejemplo, este IBIS que habíamos hablado, es el 397.5 mil circular mil. En este caso, dice 397.500, ¿verdad?
Y aquí dice circular 1000. Yo les decía 397.5 y aquí yo decía 1000, circular 1000. Ese es el nombre, no es que van a encontrar tablas que van a estar simplemente así, 266.8 va a decir, ya no va a llevar estos ceros, 266.8, pero aquí les van a poner 1000, circular 1000, ¿no? O como en el caso de esta tabla, que va a aparecer 266.800 y simplemente circular 1000, ¿ya? Luego aquí vemos, por ejemplo, el trenzado, y vemos aquí AL de aluminio y ST, que significa el acero, ya, de steel, acero del inglés, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Este conductor dice que tiene 18 hilos de aluminio y tiene un hilo de acero, ¿ya? Si vamos al IBIS, el 397.500, dice que tiene 26 hilos de aluminio y 7 hilos de acero, ¿no? Aquí. Eso significa primero el aluminio, luego el acero, ¿ya? Luego, capas de aluminio. Habíamos hablado alguna vez de las capas, ¿no? Que eran los... tenía, por ejemplo, al centro un conductor de acero y alrededor se colocaba, por decir, 5 de acero, 5 más, digamos, de acero, ¿no? Entonces ahí el del centro ya era una capa, lo que se encuentra a su alrededor es otra capa, y digamos que ahora viene, o 6 de acero tendría que venir, no 5, pero luego de esas dos capas vienen las capas de aluminio, ¿sí? Entonces eso significa, pero aquí te hablan capas de aluminio, no te está hablando del acero, solo del aluminio. Por ejemplo, el IBIS, donde está, tiene 2 capas de aluminio. Si tiene 7 de acero, asumimos, ya nos damos cuenta que una es al medio, 6 alrededor, y después hay 2 capas más de aluminio. Eso quiere decir esto, ¿no? Otro dato que nos da es el diámetro exterior del conductor, y en este caso nos está dando en pulgadas, aquí está, ¿no? Para cada conductor. Y aquí, que es lo que nos está interesando ahora por el momento, es que nos dan valores de resistencia, ¿sí? Aquí podemos ver DC. ¿Qué significa DC? Corriente continua. Aquí dice 20 grados centígrados. Esta resistencia es para 20 grados centígrados. O sea, que toda esta columna son datos de resistencias, ¿sí? Continuas y para 20 grados centígrados. Para todos estos conductores, pero ¿en qué unidades? En ohmios sobre 1000 pies. O sea, yo divido nada más estos valores entre 1000 y mi unidad es ohmio pi, y ya, y pare de contar, ¿no? Pero también nos dan, de hecho los fabricantes, los que hacen los conductores también tienen estos datos, y si no, se encuentra en libros, ¿no? Y nos dan valores referenciales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice AC. Estamos hablando, sigue, de resistencia, ¿no? AC, y estamos hablando de corriente corriente alterna, AC. Dice que estos valores son resistencias de corriente alterna para 60 Hz. Ahora, no solo vienen las tablas para 60 Hz, hay para 50 también. La cuestión es encontrarlas, nada más, ¿no? Entonces aquí ya tenemos datos. Miren, dice que esta resistencia, esta columna, es para resistencias AC en 60 Hz, pero a 20 grados centígrados. Aquí está, a 20 grados centígrados, y su unidad es ohmios milla. Hay otra columna que es a 50 grados centígrados, igual su unidad ohmios milla, ¿ya? Hay otras tablas que nos pueden dar a 70, o sea, mayor información nos da. Entonces, generalmente a lo que se hace, al contar con tablas, pues muchos ya no calculan, ¿no? No es necesario, porque los fabricantes ya nos proporcionan estos datos. Y
y ya no nos preocupamos por calcular. Pero sí nosotros tenemos que saber de dónde vienen estos cálculos, ¿no? Bueno, al lado vemos el radio medio geométrico. Ya esto les comento porque ya cuando llevemos la inductancia lo vamos a ir viendo y vamos a usar. Bueno, pero como característica eléctrica, las tablas nos proporcionan el radio medio geométrico, que se le conoce así GMR o DS también en este caso, esto está en pies. Y aquí también vemos lo que nos proporciona la reactancia, en este caso inductiva y capacitiva, que ahorita no lo vamos a ver, lo vamos a explicar mejor en las lecciones correspondientes, ¿ya? Bien, a ver, sí, hasta ahí es en cuanto a resistencia.